¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video, como saben, vamos a irnos un poquito despacio. Quiero enseñarles dónde está el módulo de la alarma de un Optra, porque sí cambia la veo. Dónde está el modulito de los seguros, cuáles son los cables de activación, cuáles son las salidas, cuáles son las entradas. Digamos que todo bien explicadito. Vamos allá. Pues vámonos de lleno con esto. Primero, los cables de los motores, por lo menos del piloto, van a ser los cables morado y blanco. Aquí lo ven, morado y blanco, y bueno, morado con blanco y gris, ¿vale? Esos dos de ahí. Ahora, la alarma la van a encontrar en esta parte, digamos que en la consola central. Yo aquí lo que hice para más comodidad fue el arnés, pues pasarlo por aquí abajo. Ahí trae una tapita que se le puede quitar fácil. Para poder conectarlo, estar haciendo pruebas, buscar, checar. Ahí va metida la alarma. Nada más hay que sacarla hacia allá. Es todo lo que hay que hacer. De hecho, aquí como pueden ver, aquí está la antena. Aquí está esta antenita para el control, para que, supongo que es el control, para que pueda funcionar todo bien. Aquí no podría decirle exactamente cuáles son los de las salidas, pero con las cosas que les voy a enseñar ahorita lo van a poder deducir fácilmente. Yo, como voy a hacer ahorita el trabajo, no tengo necesidad de hacerlo, pero pues ya lo van a poder buscar ustedes. El módulo de los seguros va a estar en esta parte. Este modulito es el de los seguros. Yo me costó trabajo encontrarlo porque estuve buscando todo de aquel lado. De hecho, tenía una falla con el carro que los dos cables del motor tenían positivo. Entonces me parecía muy extraño, no debería de ir así. Pero no encontraba este modulito, me imaginaba algo grande. Yo me imaginé que eran pues, los que están allí al fondo, como regularmente vienen, pero no. Desarmé el módulo de la alarma y el módulo de la alarma tampoco. Ese modulito lo que controla es la cajuela eléctrica y ya. Es el único relevador que tiene. Tiene dos relevadores aquí, que son uno es de cajuela y otro es de cuartos. Entonces yo ahí me confundí, pensaba que era lo de los seguros. Ahora, ya con este modulito, a ver, los cables de salida hacia los seguros van a ser el gris y el morado, estos dos. Los cables de activación van a ser los que manda la alarma, son este, verde y verde con blanco, y los amarillos, estos dos. Estos dos son los que manda la alarma para cerrar y para abrir. Y ya los que regularmente provocan el problema son el cierre centralizado, que es este color blanco y este blanco y el color verde y verde con negro, este de aquí, estos. De hecho vamos a separarlos porque estos son los malos. Este y estos dos son los del cierre centralizado. Yo en la falleta que tenía, digamos que ya buscándole, era provocada por el cierre centralizado. Regularmente en los Aveo y en los Optra falla mucho eso. No sé, como que les entra polvo a los motores o por los botones o así, y fallan un montón. Ahorita yo le di dos opciones. Le digo, una es pues comprar ese interruptor. Saben que hay que comprar toda la chapa completa para que se pueda, me estoy moviendo mucho la cámara, perdón. Comprar todo ese motorcito para que pues pueda volver a funcionar lo del cierre centralizado. Y la otra es que pues prácticamente desactivemos el cierre centralizado, que solamente funcione con el control. Que de hecho, ya ustedes viendo esto, a lo mejor podrán deducir que pueden poner un botón de seguros en la puerta o en alguna parte, pues simplemente es mandándole negativo. Al fin y al cabo, sí, solamente son relevadores, entonces es muy sencillo de arreglar. Pues quise explicarles todo esto porque yo les decía, a mí no me había tocado un Optra revisarlo. Ya lo había hecho yo en el Aveo, que ya luego subí el video, pero en el Optra sí cambia. O sea, sí es diferente el sistema a lo de los Aveo. Mejor, no lo sé, sí veo un poquito mejor armado el Optra, pero son diferencias mínimas. Así es que pues dudas, preguntas, déjamela aquí abajo en los comentarios. Espero que este respaldo te pueda ayudar a ti en dado caso que te llegue un Optra, tengas que revisarlo, puedes encontrar todo muy rápido. Como les decía, siempre lo que falla es el cierre centralizado, para que ya más o menos sepas qué show. Y pues ahora sí que eso es todo, los esperamos en el próximo video.